Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de un libro que, fíjate, era mucho más que papel y tinta. Hablamos de un libro que las grandes empresas quisieron hacer desaparecer, quemarlo, pero que contra todo pronóstico se acabó convirtiendo en la semilla de una auténtica revolución social en Honduras. Hay que imaginarse la escena. Durante décadas, en los campos de plátanos, con todo ese calor, el sudor, pues por ahí circulaba una novela, ¿sabes? Pasaba de mano en mano a escondidas. Leerlo era básicamente un acto de rebeldía. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué tanto miedo a una simple historia? Pues esa es justo la pregunta clave que vamos a intentar responder. Porque, ojo, no hablamos de un thriller político, ni de un manual para montar una insurrección, ¿eh? No, no, hablamos de una novela sobre cómo era la vida en las plantaciones de plátanos. Y es que justo ahí, en esa cotidianidad, estaba todo su poder y también todo su peligro. Claro, para entender el libro, primero tenemos que entender quién lo escribió. Su autor, Ramón Amaya Amador, no era un intelectual que escribía desde un despacho. Para nada. Fue periodista, sí, activista también, pero lo más importante es que había sido trabajador en esos mismos campos de plátanos. O sea, él no se imaginó la explotación, la vivió en sus propias carnes. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Prisión Verde, que se escribió allá por 1945, no era ficción, bueno, no del todo, era más bien un testimonio. Lo que hizo Amaya Amador fue coger todo el dolor, toda la injusticia y esa desesperanza que veía cada día y lo volcó en una novela. El libro fue como un espejo en el que miles de trabajadores por primera vez se vieron a sí mismos. Y eso, claro, eso era lo que lo hacía tan peligroso. Venga, vamos a meternos ya dentro de ese mundo que describe el libro. El título, Prisión Verde, no es una metáfora poética, para nada. Es una descripción casi literal de la realidad que vivían los trabajadores en el Valle de Laguán. En la novela se ve cómo ese paisaje, que a primera vista podría parecer un paraíso, en realidad está totalmente transformado y controlado. Cada planta, cada camino, cada mísero edificio, todo, absolutamente todo, está al servicio de una sola cosa: exportar plátanos. Esto creaba un ambiente opresivo, diseñado para sacar el máximo beneficio a costa de lo que fuera. Y la novela, de hecho, te desglosa esta prisión en 3 muros que eran, vamos, imposibles de saltar. El primero, el control físico. Los trabajadores vivían amontonados en barracones, en unas condiciones terribles. El segundo muro, el control económico, que era una trampa casi perfecta. Y el tercero, que era ya el más brutal, era el control sobre su propia salud. Es que el sistema de explotación era perfecto en su maldad. El dinero, fíjate, nunca salía del círculo de la empresa. A los trabajadores no se les pagaba con dinero de verdad, sino con vales. Y esos vales, claro, solo servían para comprar en la tienda de la propia compañía. Una tienda donde los precios, como es de imaginar, estaban por las nubes. Era, en pocas palabras, esclavitud por deudas, pero con la apariencia de un empleo. Y por si el control económico no fuera ya suficiente, encima estaba el veneno, el famoso caldo bordelés, un químico que se usaba para rociar los plátanos y proteger la fruta, claro, el producto valioso. Pero es que se rociaba con los trabajadores allí mismo. A nadie le importaba lo más mínimo que eso les estuviera reventando los pulmones. La fruta sencillamente valía más que sus vidas. Así de crudo. Pero claro, una presión no es nada sin la gente que está dentro. Y Amaya Amador lo que hace es usar personajes que son como arquetipos para explorar las distintas maneras en que las personas reaccionan a un sistema así de opresivo. En la novela vemos básicamente dos fuerzas chocando. Por un lado está el intento de despertar con el protagonista, Máximo Luján, a la cabeza. Él busca la unión, la conciencia, y cree que la clave está en leer, en saber. Y en el otro lado, pues están las herramientas de control de la empresa, que las personifica el gerente, Mr. Steele. Y estas herramientas son, por un lado, la represión pura y dura, y por otro, algo más sutil: promover los vicios para que la gente esté, bueno, atontada y controlada. Y aquí hay un punto que es crucial, y es el choque de estrategias. Máximo Luján no es un héroe de acción, de los de pegar puñetazos. Su arma es la cabeza, es el pensamiento. Él se da cuenta de que la violencia por sí sola, sin una idea detrás, no sirve de nada. Intenta hacer ver a sus compañeros que el primer paso para ser libres es entender por qué están atados, entender sus cadenas. Pero claro, esto es algo que otros, como el personaje de Casiano, que está hundido en el alcohol, pues simplemente son incapaces de ver. Y esta frase del libro, "un hombre borracho no empieza una revolución", no está ahí por casualidad. Es que destapa la estrategia tan cínica de la compañía. Ellos sabían perfectamente que si promovían el alcohol, el juego, pues era una forma muy barata y muy eficaz de control. Un trabajador que está endeudado hasta las cejas y con resaca, pues no tiene ni las ganas ni la energía para organizarse, y mucho menos para luchar por nada.
Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la respuesta a esa pregunta del principio. ¿Por qué era tan peligroso este libro? Pues porque no se quedaba solo en describir la miseria, no, iba más allá. Ofrecía una salida intelectual. Ese fue el verdadero poder de Prisión Verde, su capacidad de transformar. Les dio a los trabajadores palabras nuevas para entender lo que les pasaba, para nombrar su opresión. Gracias al libro, dejaron de ser solo un montón de gente sufriendo por su cuenta y en silencio, y empezaron a verse como lo que eran, una clase trabajadora. Un grupo con los mismos problemas y los mismos intereses, y sobre todo, con derechos que podían reclamar. La novela, en esencia, los convirtió de peones en proletariado. Y si miramos las fechas, es que no hay duda. La conexión es total, no es ninguna casualidad. El libro se publica y actúa como un catalizador, como la chispa que enciende la mecha. Todas esas ideas que Máximo Luján defendía en la novela empezaron a tomar forma en el mundo real. Y todo culminó en la gran huelga bananera de 1954, que fue el movimiento obrero más grande de la historia de Honduras. Ahí es nada. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es el legado de esta novela que quisieron prohibir? O mejor dicho, ¿cuál fue su verdadero crimen para los que mandaban? Pues su crimen fue ni más ni menos que contar la verdad. Y la verdad era que el gobierno de Honduras no estaba defendiendo a su gente, sino los intereses de una empresa extranjera. La novela lo dejaba clarísimo, sin pelos en la lengua. El ejército, que se supone que está para proteger el país, en realidad se usaba para machacar a los propios hondureños, todo para que la United Fruit Company ganara más dinero. Y esa es la respuesta final, la definitiva. El libro era peligroso porque funcionó, simple y llanamente, porque las ideas que contenía eran efectivas, y aunque el héroe de la novela, Máximo Luján, acaba mal, su sacrificio no cae en saco roto. Su lucha por crear una conciencia de clase saltó del papel al mundo real y sirvió para conseguir mejoras de verdad para miles de personas. La palabra, al final, se convirtió en acción. Y vamos a cerrar con la pregunta que la propia novela casi nos obliga a hacernos. Porque sí, Prisión Verde es un documento histórico, por supuesto, pero también es un espejo bastante incómodo que nos hace mirar a nuestro presente y preguntarnos, oye, ¿cuánto hemos avanzado de verdad? Es una reflexión que quizá, hoy más que nunca, sigue siendo totalmente necesaria.